Muy buenas, os traigo una pieza de la marca Ganzo al canal. Actualmente la marca Ganzo se está empezando a conocer como Firebird, no como Ganzo. Lo digo porque ha cambiado de nombre no hace demasiado y sus modelos también han ido cambiando de numeración en función de, por un lado, de la época, porque incluso llamándose la marca Ganzo tenían dos numeraciones diferentes, como es el caso de esta, o incluso cambiar cuando han pasado a ser la marca Firebird. En este caso, esta pieza es la Ganzo G741, es el modelo que figura en la hoja, ese que veis ahí, G741, pero posteriormente se pasó a conocer como G7411CF. El CF es de Carbon Fiber, o fibra de carbono. En la hoja ponía solo 7411, porque bueno, las hojas van grabadas independientemente del material que tuviesen, pero de catálogo era la 7411CF. Actualmente es la Firebird F7412. Eso es lo que vais a encontraros actualmente a la venta. El precio actual es de 24-26 euros puesta en casa. El peso es de 147 gramos, no es un peso excesivo, la verdad, para la pieza que es. Y hay una versión, esta es una pieza con seguro tipo Axis Lock, y hay una versión que tiene un seguro tipo Frame Lock, que es la G742, que también lo vais a encontrar a la venta por un precio muy similar. Sobre esta pieza, algo importante de comentar. La marca Ganzo es una marca china en la que sus diseñadores tienen la imaginación más corta que las mangas de un chaleco. Porque lo que hacen, o a lo que se dedican, es a copiar modelos de casas con cierto renombre, e incluso modelos míticos, y bueno, pues cambiar pequeñas cosas, el tipo de seguro, utilizar evidentemente materiales mucho peores, y bueno, pues así es como surgen las piezas de Ganzo. Esto es así, no lo oculta nadie. De hecho, cada vez que ves una navaja de Ganzo, a nada que tengas un poco de bagaje cuchillero, identificas los diseños de otras piezas en las piezas de Ganzo. En este caso, esta pieza es una burda copia de la DPX Gear Hest Folder. DPX Gear es una marca estadounidense y el modelo de navaja es el Hest HEST Folder. Está fabricada, la pieza original, por la empresa Lion Steel italiana, y en el caso de Ganzo, pues lo que han hecho ha sido coger la silueta general del mango y de la hoja, con la diferencia de que la pieza original tiene una especie de muesca en la hoja en esta posición, que básicamente es un abrebotellas, y posee un percutor de lunas, y el seguro siempre es tipo frame lock. El material del mango también cambia, en este caso no es fibra de carbono, sino que es otro tipo de materiales. Y esto último va a ser importante, porque la gente de DPX Gear decidió colocar un material muy concreto en el mango con una textura concreta para combinar ese diseño de navaja con la textura del mango. ¿Y por qué comento esto? Pues porque Ganzo sí ha copiado el diseño, pero no ha copiado los materiales. Y eso a veces es un error, como el caso de esta pieza. Porque actualmente la vais a encontrar con cachas de G10 y las cachas de fibra de carbono van a ir desapareciendo poco a poco porque la gente se ha quejado muchísimo. Primero porque, si os fijáis, ahí veis el brillo que tiene, es una fibra de carbono súper suave. La superficie no es nada rugosa, evidentemente, y eso hace que la tracción de este material, la resistencia al deslizamiento, pues sea nula. Es decir, son unas cachas muy deslizantes. Y eso es un problema si no tienes un diseño de mango muy adecuado o especialmente pensado para materiales deslizantes, que tenga un trabajo en volúmenes. Y esta pieza simplemente no lo tiene. Eso es porque la gente de DPX Gear lo que tenían era unas cachas en otro material con una textura diferente y un agarre superior. Entonces, con este mango no habría ningún problema en la pieza de DPX Gear. Pero, sin embargo, en estas piezas de Ganzo que tienen las cachas de fibra de carbono, el mango desliza que da gusto. Y eso es muy poco agradable. Vale. Sobre las dimensiones generales de la pieza, nos encontramos con 21,3 centímetros de largo total, de los cuales 11,9 centímetros son de mango, 9,4 centímetros son de hoja. De esos 9,4 centímetros, 9,1 centímetros son de filo útil. Y el grosor de la pieza es bastante contenido, con solo 12 milímetros de grosor. El diseño del mango, evidentemente, pues al ser un diseño de DPX Gear, es bastante acertado, tiene esta suerte de dactilera y tiene este borde que sobresale para hacernos una especie de tope trasero en cortes en tracción y en cortes por empuje. La cuestión es que el mango es muy deslizante. A nada que tenga las manos húmedas o mojadas, es una auténtica fiesta del patinaje. Entonces, no sé, habría sido mejor, habría dado un poco más de volumen a ese mango o utilizar un material con mejor tracción para combinar con la forma del mango.
No obstante, si haces un buen agarre y jugando un poco con el clip, y esto os hace gracia, cuando cierras la mano, con la tracción que hace el clip sobre la palma de la mano, ganamos un poco de tracción que el mango no nos da. Y de esa manera, pues bueno, funciona meridianamente bien a pesar del deslizamiento de esa fibra de carbono. Pero es algo a tener en cuenta cuando estás trabajando con las manos mojadas, que lo sepáis y que lo tengáis en cuenta. Esas cachas de fibra de carbono son de una fibra de carbono económica que tiene un acabado tipo 3K solo en la superficie, en la primera y última capa que vemos, digamos, en la primera capa que vemos, diríamos. Es decir, el resto de las capas no tienen ese acabado tipo 3K. Entonces, bueno, pues es una fibra de carbono que no funciona mal, es fibra de carbono, eso es así, o sea, no engañan a nadie con ello, pero tiene una calidad, pues, digamos que económica, ni más ni menos. En cuanto a los liners de acero, son unos liners de acero bastante gruesos y que no están aligerados en ningún momento. Si hubiesen aligerado un poquito, los liners de acero habrían rascado unos gramos a ese peso de 147 gramos, que para una pieza que tiene mango de fibra de carbono, pues es un poco elevado. Pero también es cierto que tiene una hoja gruesa y tiene unos liners muy sólidos. Entonces, pues lo que le han quitado de peso por un lado, se lo han ganado por otro. En cuanto a la tornillería, es tipo TORS, el acero inoxidable. La tornillería es una de las asignaturas pendientes, diríamos, de muchas marcas chinas en cuanto a calidad. Entonces hay que tener un poco de cuidado con ella porque suele ser una tornillería delicada. Posee unos bujes de acero inoxidable, que son estos de aquí. Ese pasador que veis ahí es el pasador del Axis Lock. Y luego tenemos esa barrita de acero inoxidable que vemos ahí y que no tiene un tornillo por el lateral, que eso es el stop pin. Es donde apoya la hoja cuando se abre completamente. Tiene un agujero para cordón fiador, que, pese a que no deja demasiado material de fibra de carbono alrededor, es más de lo que dejan otros modelos de navaja que he visto por ahí. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo funciona bien. Es un agujero grande que permite pasar cómodamente el paracorpóreo para hacer una rabiza. Y de hecho viene con una rabiza que es un silbato. Lo que pasa es que yo se lo quité porque era una rabiza muy larga para ser decorativa y demasiado corta para servir bien como fiador. Entonces, al final, pues no pintaba mucho en la navaja y la retiré para colocarla en otro sitio en el que me hacía falta un silbato. Y de esa manera, pues se lo añadía, quitándoselo a esta pieza que no le hacía ninguna falta. Tiene un clip de acero inoxidable anclado con 3 tornillos, que tiene 2 posiciones, una para diestros y otra para zurdos. En este caso está colocada para diestros, en este lado estaría colocada para zurdos y siempre es con la punta de la navaja hacia arriba, es decir, tiene una posición para diestros y una posición para zurdos. La estructura abierta hace que se pueda limpiar muy bien y eso es importante en el seguro tipo Axis Lock porque al tener esta apertura se suele llenar bastante de porquería y hay que ser un poco cuidadoso con el sistema Axis Lock y sobre todo con este, porque no va demasiado fino. Y eso vamos a hablar de ello ahora mismo, porque vamos a hablar de su apertura, que es mediante tetón, que en este caso, como veis, también es ambidiestro. La apertura es bastante fluida, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Una de las grandes ventajas del seguro Axis Lock, pues a ver si muevo un poco la cámara ahora para enseñaros esto. Ahí. La cuestión es que si tú tiras del seguro Axis Lock hacia atrás, puedes cerrar la hoja con un golpe de muñeca. Pero y para abrirlo es lo mismo, si tú tiras de los tetones hacia atrás, puedes lanzar la hoja. Pero si os fijáis, tengo que hacer fuerza además porque el seguro Axis Lock no va todo lo fino que debería. Si haces una apertura normal mediante tetón y luego tiras del Axis Lock y lo pliegas, no pasa nada. Pero si intentas juguetear con el Axis Lock, como se puede hacer con otras piezas de otras marcas que tienen este tipo de seguro, no va todo lo fino que debería. ¿Y por qué es esto? Bueno, ahora os lo explico. Tenemos una arandela de latón o bronce y una arandela de teflón. Eso hace que la arandela de teflón lateralmente ceda ligerísimamente teniendo un movimiento mínimo. ¿Lo veis ahí? Si yo aprieto más el tornillo, el Axis Lock funciona todavía peor. Y tengo que dejar esa tolerancia mínima lateral que habéis visto, en la que el teflón cede un poco, ¿vale? Porque si me paso apretando, no hay Dios que abra la navaja con comodidad usando el Axis Lock. Y eso es un problema que se podría solucionar tranquilamente cambiando esa arandela de teflón por una de bronce. De esa manera podríamos dejar mejor ajustado el conjunto sin tener esa cesión lateral. Pero ese es el motivo básicamente por el que este Axis Lock no acaba de ir fino del todo, porque si me paso aflojando me queda demasiado baile lateral en la navaja. Si lo dejo como ahora, que es un baile mínimo, el Axis Lock va duro. La apertura no va todo lo fluida que debería, porque hay cierta compresión contra los laterales de la hoja y eso pues es lo que hay. O
sea, no puedo jugar mucho más con la tensión. Por lo demás, el centrado de la hoja es bueno y no da demasiadas pegas. No es perfecto, pero es bastante bueno. Y luego, pues bueno, los acabados en general del mango están bien. El clip está redondeado en todos sus puntos. Cuando agarras la navaja no molesta demasiado. Eres consciente de que está ahí, pero no molesta en ningún momento. Tiene la superficie bastante redondeada y no da problemas. En cuanto a la apertura y el cierre, pues bueno, pues básicamente lo que os he comentado, no acaba de ir fina del todo. Y luego, frontalmente o vertical, en este sentido, trabajando contra el seguro, no hay prácticamente movimiento. El lateral es más perceptible porque tengo que jugar con la tensión del tornillo del eje para poder tener fluidez de movimiento, porque si no, se pone demasiado rígido y no hay manera. El Axis Lock es un seguro muy curioso que lo que hace es tener este doble pasador que se puede desbloquear con la mano derecha, con la mano izquierda indistintamente, que transcurre por un fresado y que recorre el talón, ahí lo veis, de la hoja hasta que enclava la parte final y la sujeta. Es un sistema de seguro que va bien y que una de sus mayores virtudes es poder juguetear con esa tensión para poder liberarla. A ver si os lo puedo enseñar. Yo si tiro de los dos tetones hacia abajo, ya veis que la hoja sale ligeramente. No necesita una detent ball porque el propio pasador del Axis Lock hace presión continuamente y obliga a la hoja, ahí lo veis, a mantenerse en posición plegada. Entonces, para superar esa tensión inicial, lo que haces es tirar del seguro y que pierda esa retención. De esa manera, en el momento en que tú haces esto, cualquier otra navaja con unas arandelas mejores, al abrir aquí, la hoja pues caería libre. De hecho, es lo que pasa, por ejemplo, en muchas Sanrenmu que tengo con este sistema, pero en esta quitas tensión y ahí está. Sabéis que no hay manera. ¿Que quiero ganar fluidez en ese giro? Puedo soltar el tornillo. Aflojo un poco el tornillo y lo que va a suceder es que ese movimiento lateral va a aumentar. Y eso es lo que a mí no me interesa. Entonces, es algo que me pasa en esta pieza, con este sistema Axis Lock de Ganzo, y que no me pasa en las piezas de Sanrenmu, que van muchísimo más finas que esta Ganzo en concreto. No sé, ¿habré tenido mala suerte? Puede ser, pero la cuestión es que a mí en general Ganzo y Sanrenmu me parece que juegan en ligas muy diferentes en calidad y sus precios no son tan diferentes. Y eso sí que es algo a tener en cuenta. En cuanto a la hoja, es una hoja tipo Drop Point. El acero que han empleado es un acero 440C con una dureza de alrededor de los 58 HRC. Tiene 3,3 milímetros de grosor, que es un grosor bastante respetable, y tiene esta suerte de cremallera en el lomo, con esta especie de pendiente, diríamos, para poder colocar en esa rampa, en esa pendiente de subida, el pulgar para que nos haga un tope a la hora de sujetarlo. Funciona bien, el diseño de DPX Gear es bueno, así que esta Ganzo que lo ha copiado, pues también tiene un buen diseño de hoja. El vaciado es un vaciado plano, bastante cortador, no llega hasta el lomo, pero eso nos va a dar una hoja muy robusta porque tiene esta espina de 3,5 milímetros, o sea, de 3,3 milímetros de grosor completo, y luego ya empieza a decrecer hacia la punta del grosor paulatinamente. Pero hasta aquí tenemos esta especie de viga superior a esta mesa que nos va a dar mucha fuerza en la hoja. El vaciado plano es bastante cortador, como os he comentado. El microbisel de afilado es bueno, está bien realizado. Esta hoja está reafilada muy pocas veces y bueno, funciona bien. Único problema que le veo a este acero que utilizan en Ganzo. Es un acero 440C, que en teoría es un acero inoxidable. Evidentemente los aceros inoxidables no son inoxidables al 100%, pueden oxidarse, pero el acero 440C es un acero inoxidable que aguanta bastante bien el óxido. Y la cuestión es que esta pieza de Ganzo siempre le salen unas minúsculas pintitas de óxido que veis ahí. Ahí y por aquí también le suele salir. Le pasa solo a esta pieza de Ganzo, porque tengo otras navajas Ganzo a las que no le sucede. A esta en concreto, sí. Ya os he dicho que he debido tener mala suerte con esta pieza en concreto porque me ha dado algunos pequeños problemas. No son graves problemas, pero están ahí. Es decir, se me oxida con cierta facilidad a pesar de que es de acero 440C. Y digo con cierta facilidad porque yo las navajas las trato muy bien y suelo utilizar productos que los protegen del óxido, como los Tough Cloth de la empresa Sentry Solution,
Sentry Solutions, perdón, que lo que hace es darte una capa protectora antioxidación a la navaja. Y de hecho esta navaja, la última vez que la guardé, estaba guardada con esa capa protectora y aún así he tenido que limpiarla con algodón mágico Aladín porque le salen esas pititas de óxido que ahora mismo pues están prácticamente desaparecidas. ¿Sabéis? Se puede ver. Ahí están, esas pititas de ahí y otras que le salen por aquí. Bueno, pues ahora está limpia, con algodón mágico, que es básicamente un abrasivo con una base textil, pues se pueden retirar sin problemas. A ver, no es algo que afecte funcionalmente a la navaja, está claro, pero es una molestia, por ejemplo, si vas a usarla para comer, que se oxide con facilidad, porque a nada que te dejes algún residuo, pues te la encuentras oxidada. Y el acabado que posee es un acabado que es un satinado corto, en este caso de lomo a filo, como podéis ver, y que, bueno, pues es bastante sufrido. Una pieza que con un precio bastante contenido, que son entre los 24 y 26 euros, nos da un seguro tipo Axis Lock y nos da unas cachas de fibra carbono. ¿Problemas? Pues que las cachas de fibra carbono igual no son la mejor elección. Encontráis también esta misma navaja con un mango en G10, es decir, ya sabéis lo que hay con las cachas de fibra carbono. Si vais a comprarla, elegid otro material, ni más ni menos. Y luego el Axis Lock en mi unidad no va fino. ¿Eso significa que va a ir mal en todas las unidades? No lo sé, solo tengo esta, con Axis Lock de la casa Ganzo. Por lo menos de este modelo. De otros modelos de Ganzo sí que tengo y van más fluidos que este. ¿Habré tenido mala suerte? Puede ser. ¿Es un problema endémico de este modelo? También puede ser. No tengo más unidades que esta de este modelo concreto. Tengo varias de otros modelos, pero de este solo tengo esta en fibra de carbono. No me dejó el suficiente buen gusto de boca, diríamos, para comprar otra unidad más en otro material. Simplemente, pues, no es para mí. Por ese pequeño desencuentro y porque al final, pues bueno, esta creo que es la última navaja Ganzo que compré en su día, porque es una empresa que ya os digo que lo único que hace es copiar diseños de otras empresas y fabricarlos con materiales más económicos, cambiando alguna cosa. Entonces, prefiero comprar navajas chinas de otras marcas que me aportan otras cosas, otros diseños y que dan un plus de calidad en ese sentido, porque invierten un dinero en I+D y se nota que Ganzo, que no lo hace. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo.